Imagínate esto: la lluvia golpeando con fuerza el patio del Palacio de Buckingham. Una reina consorte de pie frente a las puertas, completamente empapada, observando cómo se cierran delante de ella, sin personal, sin un coche esperándola, sin dignidad alguna a la que aferrarse. Y, según fuentes internas, la pregunta que supuestamente gritaba hacia la tormenta no era ¿por qué me están haciendo esto? Era algo más parecido a ¿por qué no funcionó? Dos preguntas muy diferentes. Y al final de este vídeo entenderás exactamente por qué esa diferencia importa y por qué la persona que supuestamente la dejó en aquel patio fue la última integrante de la familia real que alguien habría imaginado. Esta es la historia de la reina Camilla, una enfermedad supuestamente fabricada y la cuñada que, presuntamente, acabó descubriendo todo con nada más que un teléfono, una sospecha y 50 años de prestar atención. Y lo que hace que esta historia resulte especialmente inquietante, según los observadores de la realeza que la han seguido de cerca, no es solamente el supuesto plan, es lo normal que parecía todo desde fuera mientras, presuntamente, estaba ocurriendo. No hubo gritos, no hubo escenas públicas, no hubo titulares que insinuaran que algo estaba mal, solo una reina consorte que supuestamente parecía cansada en algunas fotografías. Un rey que parecía algo más distraído de lo habitual durante ciertos compromisos, y una familia que, en apariencia, funcionaba exactamente como siempre. Según fuentes internas, precisamente eso fue lo que permitió que la situación supuestamente continuara durante tanto tiempo. Así que, antes de entrar en materia, si eres nuevo aquí, este es el lugar donde analizamos las supuestas luchas de poder dentro de la realeza. Capa por capa. Suscríbete. Realmente ayuda a que este canal pueda seguir contando estas historias. Ahora retrocedamos, porque nada de esto tiene sentido hasta que entiendas dónde comenzó realmente. Según los informes, todo comenzó con dinero. No joyas, no títulos, dinero. El rey Carlos III, de acuerdo con varias fuentes internas del palacio, habría estado planeando discretamente una importante reforma de la manera en que la Casa Real administra sus finanzas. Concretamente, el Privy Purse, la llamada bolsa privada de la corona. Para quienes no estén familiarizados con ella, se trata del mecanismo que supuestamente controla los ingresos privados del monarca, cubre los gastos cotidianos y funciona como la columna financiera de toda la institución. Quien lo administra no solo maneja números, decide quién recibe fondos y quién puede quedar discretamente fuera. Ese es un poder real, del tipo que rara vez aparece en los titulares, pero que determina muchas cosas entre bastidores. Y, según los informes, el rey Carlos quería que su hermana se hiciera cargo, la princesa Ana. Si conoces algo sobre la reputación de Ana, la decisión parece tener sentido inmediatamente. Según casi todas las versiones públicas, es una de las integrantes de la realeza que más trabaja y una de las más disciplinadas de la familia. No tiene paciencia para el desperdicio. No está interesada en los excesos. Supuestamente realiza más compromisos oficiales en un solo año que casi cualquier otro miembro de la familia real. No persigue los focos, simplemente trabaja. Así que cuando Carlos supuestamente observó una casa real costosa y sobredimensionada y quiso que alguien la pusiera en orden, entregar el trabajo a Ana no solo parecía lógico, parecía obvio. Aquí es donde las cosas se complican. Porque, según fuentes internas, aquella decisión no se limitó a recorrer silenciosamente los pasillos del palacio. Supuestamente, golpeó a Camilla como una amenaza directa, no una amenaza simbólica, una amenaza real. Varias fuentes describen su reacción como algo mucho más fuerte que un simple desacuerdo. Presuntamente lo vio como algo existencial. Si Ana controlaba las finanzas, cualquier influencia silenciosa que Camilla hubiera construido durante años dentro de aquella institución podría desaparecer prácticamente de la noche a la mañana. Y no se trataba únicamente de dinero. Según estas versiones, había algo más profundo detrás, algo parecido al resentimiento. Supuestamente, Carlos confía en Ana de la misma manera en que confías en alguien que nunca te ha decepcionado durante 50 años. Ese tipo de confianza no puede pedirse. Tiene que ganarse lentamente, sin exigir reconocimiento. Camilla, en cambio,
había pasado casi 2 décadas luchando por conseguir su propio lugar dentro de una institución que no siempre le había abierto las puertas fácilmente. Así que cuando ese tipo particular de confianza recayó sobre Anna, algo supuestamente cambió dentro de Camilla. Primero, en silencio. Después, ya no tanto. Para comprender realmente por qué esta supuesta ruptura fue tan profunda, hay que conocer el panorama completo de lo que Camilla habría pasado casi 20 años construyendo. Su entrada en la vida real nunca fue sencilla. Apareció ante el público cargando con el peso de un escándalo que había comenzado décadas antes de su matrimonio. Y hasta sus críticos reconocen ampliamente que logró reconstruir su imagen poco a poco gracias únicamente a su perseverancia. Apariciones públicas cuidadosamente seleccionadas. Trabajo constante con organizaciones benéficas. Una acumulación lenta y poco espectacular de buena voluntad que finalmente le permitió convertirse en reina consorte con mucha menos resistencia de la que la mayoría había previsto una generación antes. Así que imagina la posición en la que supuestamente se encontraba. 20 años de reconstrucción silenciosa y deliberada, y una sola decisión administrativa amenazando con deshacer una parte importante de todo aquello en una sola tarde. Según personas familiarizadas con la dinámica interna de la familia, ese es precisamente el tipo de presión acumulada que puede empujar a alguien hacia decisiones que, en otras circunstancias, jamás consideraría, especialmente cuando cree, correcta o incorrectamente, que tiene mucho más que perder de lo que quienes la rodean pueden imaginar. También existe una historia más silenciosa que merece conocerse. Camilla y Anna nunca han sido especialmente cercanas. Sus interacciones públicas siempre han parecido cordiales, profesionales y distantes. Según quienes conocen a Anna, nunca ha sido el tipo de persona que opina públicamente sobre dinámicas familiares que considera asuntos ajenos. Durante años, supuestamente guardó para sí cualquier opinión privada que pudiera tener. Pero la contención no significa aprobación. Y cuando el Privy Purse llegó a su escritorio, fuentes internas sugieren que Anna no lo interpretó como una medida contra Camilla. Lo vio como el siguiente trabajo que tenía delante, exactamente como ha afrontado prácticamente todas sus responsabilidades durante más de 5 décadas. Según esta versión, fue Camilla quien interpretó algo mucho más siniestro. Y fue esa reacción, según el relato, la que convirtió una reorganización administrativa rutinaria en una crisis de sucesión a gran escala entre las paredes del palacio. Ahora viene el detalle que debería hacerte prestar mucha atención. Si Camilla realmente estuviera experimentando un deterioro gradual de su salud mental debido a años de presión pública, cabría esperar exactamente eso, un deterioro lento. Meses, quizá años, de pequeñas señales visibles, personal que notara discretamente cambios sutiles. Una agenda reducida aquí, un compromiso cancelado allá. Así es como suele verse un deterioro orgánico, según quienes estudian estos patrones. Pero, supuestamente, eso no fue lo que ocurrió. En cambio, su repentino y dramático empeoramiento habría coincidido casi perfectamente con el momento exacto en que se enteró del plan de Carlos para Anna. Piénsalo durante un segundo. Una crisis que se desarrolla gradualmente durante años no se parece en nada a una crisis que aparece de la noche a la mañana, exactamente el mismo día en que llega una noticia no deseada. Un patrón apunta hacia una enfermedad. El otro, según varias fuentes internas, apunta hacia algo completamente diferente. Un plan. Entonces, ¿cuál era supuestamente el plan? Según fuentes del palacio, era calculado y específico. Camilla habría contactado con un médico privado de Chelsea, y la petición no habría sido simplemente una nota médica vaga. Supuestamente solicitó un expediente médico completo, un informe de apariencia oficial que diagnosticara agotamiento mental severo y depresión mayor. El tipo de documento capaz de hacer que un esposo se detenga en seco. El tipo de documento que podría hacer que un rey suspendiera todo un plan de reorganización simplemente para asegurarse de que su esposa estuviera bien. Quiero ser preciso aquí, porque esta es una acusación seria y merece ser tratada exactamente como tal. Una acusación, no un hecho confirmado. Según fuentes internas, la afirmación es que Camilla
contactó directamente con este médico. Le pidió que atribuyera su estado a una presión pública implacable y supuestamente le ofreció una compensación económica a cambio de lo que equivaldría a un diagnóstico falsificado. Nada de esto ha sido confirmado por el Palacio. Nada de ello ha pasado por un canal oficial. Pero si fuera cierto, esto dejaría de ser una historia sobre alguien exagerando sus síntomas. Se convertiría en un supuesto intento coordinado de manipular la compasión de un rey. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque aquí es donde la historia se vuelve realmente incómoda. Una vez que Camilla supuestamente tuvo ese informe falsificado en sus manos, habría comenzado a presentarse ante Carlos de una manera muy específica. Aspecto agotado. Rostro demacrado. Ojos cansados que contaban una historia antes de que ella pronunciara una sola palabra. Según fuentes internas, hubo lágrimas, hubo súplicas. Una actuación que, si las acusaciones fueran ciertas, habría sido diseñada para parecer vulnerabilidad, mientras funcionaba como algo mucho más parecido a una estrategia. Y, supuestamente, presentó su argumento de una manera casi imposible de rechazar a primera vista. Le habría dicho que si él le entregaba a ella el control del Privy Purse en lugar de a Anna, eso le daría un propósito, la ayudaría a recuperarse. Sería exactamente la motivación que necesitaba para superar una enfermedad para la cual, según esta versión, había fabricado pruebas desde el principio. Piénsalo. Si las acusaciones fueran ciertas, se trataría de una forma de manipulación muy específica y deliberada. Tomar algo que parece una debilidad y convertirlo silenciosamente en una exigencia de poder. Según este relato, no le estaba simplemente pidiendo a su esposo que ralentizara el proceso. Supuestamente le estaba pidiendo que revirtiera toda la decisión y le entregara exactamente la autoridad que ya había prometido a su hermana, y habría utilizado su salud o la apariencia de ella como herramienta de presión. Durante un tiempo, según fuentes internas, supuestamente funcionó. Carlos habría comenzado a dudar. Veía a una esposa que parecía realmente agotada. Tenía en sus manos un informe médico formal que parecía confirmar lo que sus propios ojos le estaban diciendo. Supuestamente, se encontraba atrapado entre una decisión que consideraba correcta para la institución y el instinto de proteger a la persona con la que había construido una vida. No es una posición fácil para nadie, y, según esta versión de los acontecimientos, Camilla sabía exactamente cómo utilizarla. Y, según fuentes internas, había una dimensión pública de todo esto que la mayoría de los observadores casuales supuestamente no detectó en aquel momento. Durante las semanas en que esto habría estado ocurriendo a puerta cerrada, Camilla continuó apareciendo en compromisos programados. Y según quienes revisaron posteriormente las imágenes de aquel periodo, algunas de esas apariciones comenzaron a verse de manera diferente una vez que supuestamente se conoció el panorama completo. En varios eventos se mostró, según la mayoría de las versiones, inusualmente apagada, y su habitual calidez con las multitudes habría sido sustituida por una actitud más contenida y cuidadosa. En aquel momento, los comentaristas reales atribuyeron en gran medida aquello al supuesto agotamiento, exactamente como habría pretendido la narrativa. Mirándolo ahora, según fuentes que aseguran conocer la cronología alegada, aquellas mismas apariciones parecen menos síntomas de una tensión auténtica, y más una mujer administrando cuidadosamente su energía para la actuación que supuestamente más importaba, la que ocurría en privado, delante de su esposo. Supuestamente hubo un compromiso concreto, una visita benéfica que recibió una cobertura mediática relativamente modesta en aquel momento, en la que los fotógrafos habrían captado un breve momento sin protección entre Camilla y un miembro de su personal privado, justo fuera de cámara. Según quienes posteriormente revisaron las imágenes, su expresión en aquel momento espontáneo no mostraba nada del cansancio que supuestamente había mostrado minutos antes frente a las cámaras. Supuestamente, cambió casi instantáneamente cuando creyó que nadie estaba observando. Por sí solo, ese tipo de detalle demuestra muy poco. Las personas tienen derecho a tener momentos buenos y malos sin que eso signifique nada siniestro. Pero según las fuentes que han intentado reconstruir el relato más amplio, precisamente ese tipo de pequeña inconsistencia se vuelve difícil de ignorar.
una vez que supuestamente sabes lo que estaba ocurriendo entre bastidores. Pero entonces, supuestamente, fue demasiado lejos. Porque Camilla no se habría detenido en solicitar el control del Privy Purse. También habría exigido un compromiso escrito para transferir una parte de la colección de joyas simbólicas de la fallecida reina Isabel II, no solo a ella, sino también a sus hijos de su matrimonio anterior. Detente aquí, porque este es el detalle que, según el relato, lo desmorona todo. No se trata de simples accesorios. Según historiadores de la realeza, esas piezas poseen el peso institucional de la propia monarquía, y el hecho de que esta exigencia supuestamente surgiera en medio de una conversación presentada como una recuperación de salud mental, dice, según esta versión, prácticamente todo sobre lo que realmente se estaba intentando conseguir. Hazte la pregunta obvia. Si el objetivo era recuperarse, ¿por qué entran las joyas en la conversación? ¿Por qué un compromiso escrito sobre herencias se vuelve repentinamente urgente en medio de una crisis de salud? ¿Por qué habría que resolver garantías financieras para hijos de un matrimonio anterior, mientras alguien supuestamente es demasiado frágil para funcionar? Eso no ayuda a alguien a recuperarse de una depresión. Según los críticos de este relato, esas son las cosas que ayudan a consolidar poder a largo plazo. Y esa contradicción es precisamente lo que una integrante de la familia supuestamente comenzó a notar. La princesa Ana no pasa por alto los detalles. ¿Eso no es un cumplido? Es una reputación que se ha ganado durante 5 décadas de vida pública. Según fuentes internas, comenzó a percibir que algo no cuadraba. Supuestamente detectó un patrón. Cada vez que Carlos salía de su despacho, Camilla habría sacado su teléfono casi inmediatamente y comenzado a hablar en voz baja y deliberada. Y según quienes conocen estas acusaciones, el tono no correspondía al de una mujer que supuestamente estaba sucumbiendo ante un agotamiento mental severo. Parecía demasiado concentrada, demasiado calculadora, demasiado en control. Así que Ana hizo algo muy directo. Supuestamente, organizó que un miembro de confianza de su personal se incorporara al equipo de limpieza asignado a los aposentos privados de Camilla. No por un dramático instinto de espionaje, según fuentes internas, sino porque habría aprendido durante décadas dentro de esta institución que la verdad rara vez aparece a través de los canales oficiales. Aparece a través de las personas que se mueven silenciosamente por el fondo de cada habitación. Las personas que todos los demás olvidan que incluso están allí. Vale la pena detenerse en ese detalle, porque según quienes conocen el funcionamiento cotidiano de las grandes casas reales, el personal doméstico supuestamente ve mucho más de lo que la mayoría imagina. Está presente durante momentos sin vigilancia, escucha conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos, observa en qué habitaciones alguien permanece y cuáles evita, qué visitantes entran y salen sin registro oficial, y qué rutinas cambian repentinamente sin explicación. La discreción forma parte del trabajo, pero Ana supuestamente entendió algo que, en este escenario, habría escapado por completo a Camilla. La lealtad del personal no pertenece automáticamente a quien tenga un rango superior dentro de la jerarquía familiar. A menudo, según quienes han trabajado dentro de estas casas, la lealtad se gana mediante años de decencia básica. Y, según la mayoría de las versiones, Ana llevaba décadas ganándose precisamente ese tipo de lealtad silenciosa de personas cuyos nombres rara vez aparecen en los registros oficiales. Ese miembro del personal supuestamente documentó mediante fotografías parte de lo que aparecía en el teléfono de Camilla durante una tarea rutinaria. Registros de llamadas, conversaciones de mensajes, marcas de tiempo que parecían contar su propia historia. Según el relato, lo que Ana encontró no fue una única prueba demoledora, sino un patrón construido durante varias semanas. El mismo nombre del médico relacionado con los documentos médicos. El mismo número apareciendo una y otra vez, siempre en momentos extrañamente específicos, siempre poco después de que Carlos supuestamente hubiera abandonado una habitación. Mensajes relacionados con horarios, reuniones y algo descrito vagamente como el acuerdo. Nada de ello, considerado individualmente, demostraba algo de manera concluyente. Pero, según quienes conocen la forma de trabajar de Ana, ella nunca ha necesitado una única prueba definitiva. Construye una imagen completa a partir de pequeños detalles consistentes.
el mismo enfoque metódico que supuestamente ha aplicado durante décadas a sus propiedades y a su agenda. En ese momento, Ana supuestamente no esperó permiso. No entró en el despacho de su hermano con una historia incompleta. Se habría dirigido directamente a la clínica del médico, sin previo aviso y sin informar al equipo de comunicación del palacio, sin las capas de planificación que normalmente rodean cualquier aparición real. Según fuentes internas, quería el elemento sorpresa. Quería observar su reacción antes de que tuviera tiempo de preparar una defensa. Y aquí es donde la historia supuestamente pasa de la sospecha a la confirmación. Confrontado directamente y supuestamente, enfrentado a las pruebas que Ana había reunido, el médico habría cedido. Se dice que confirmó que el diagnóstico había sido fabricado a petición de Camilla y que le habían ofrecido dinero a cambio de producirlo. De nuevo, nada de esto ha pasado por un canal oficial. Se trata de una supuesta confesión descrita de segunda mano y merece el debido escepticismo. Pero si fuera cierto, habría cambiado todo para Ana. Ya no tendría solo una sospecha, tendría un testigo vivo, pruebas fotográficas y algo parecido a una admisión que vinculaba directamente el diagnóstico supuestamente fabricado con Camilla. Supuestamente llevó todo directamente a su hermano, pero antes de hacerlo, según una versión de esta historia que habría circulado entre fuentes internas, hubo un movimiento más, una confrontación que aparentemente nadie más en el palacio presenció. Según este relato, Ana no fue directamente a Carlos en cuanto salió de la clínica del médico. Supuestamente fue primero a ver a Camilla, no para acusarla directamente. Todavía no. Supuestamente quería darle una oportunidad para explicar su versión, una oportunidad para reconocer lo ocurrido antes de que las pruebas hablaran por ella. Según fuentes internas, el intercambio fue breve y, según la mayoría de las versiones, tenso. Ana habría expuesto, en términos generales, lo que había descubierto. El médico, los registros telefónicos, el patrón que llevaba semanas desarrollándose. Y la supuesta respuesta de Camilla fue, según esta versión, el detalle que convenció a Ana de que ya no quedaba nada que salvar. No lo habría negado directamente, no se habría derrumbado ni habría dado una explicación. En cambio, supuestamente intentó negociar. Habría sugerido que todo aquello podía mantenerse en privado, que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las dos, uno que no necesitara involucrar a Carlos. Ese único momento, si ocurrió tal como lo describen las fuentes internas, dice prácticamente todo sobre lo que realmente estaba sucediendo bajo la superficie. Una persona que realmente estuviera sufriendo un agotamiento mental severo, enfrentada a pruebas de que alguien finalmente había descubierto la verdad, probablemente reaccionaría con confusión, angustia o negación motivada por el miedo. Lo que supuestamente hizo fue cambiar inmediatamente a la negociación, tranquila, transaccional, buscando una salida que protegiera su posición en lugar de la verdad. Y, según fuentes internas, ese fue el momento en que Ana dejó de ver aquello como algo que pudiera resolverse discretamente entre dos mujeres en un pasillo. En su mente, se convirtió en algo que tenía que llegar directamente al rey y al consejo, sin demora. Supuestamente se lo dijo a Camilla antes de marcharse, y después, según el relato, se dirigió directamente al despacho de su hermano. Intenta imaginar ser Carlos en ese momento, si algo de esto llegara a confirmarse. Semanas preocupándote sinceramente por el bienestar de tu esposa. Semanas reconsiderando discretamente una importante decisión estructural porque querías apoyarla durante lo que creías que era real. Y entonces tu hermana entra en tu despacho y coloca delante de ti un conjunto completo de pruebas que supuestamente indican que todo había sido una actuación desde el principio. Eso no solo afecta a una decisión. Según quienes conocen la dinámica real, golpea directamente un matrimonio. Según los informes, Ana presentó todo de manera metódica. Los indicadores supuestamente falsificados, las negociaciones con el médico, el acuerdo financiero que presuntamente se había establecido para conseguir su cooperación, la afirmación de que la apariencia agotada de Camilla frente al rey también había sido preparada, diseñada para manipular su compasión en lugar de reflejar un estado médico auténtico. Y después, supuestamente, conectó todo con el panorama más amplio. Camilla no quería recuperarse, quería control. El Privy Purse,
las joyas, un camino de herencia garantizado para sus hijos. Según este relato, la crisis de salud era simplemente la herramienta. Carlos supuestamente permaneció en silencio durante un largo momento. Fuentes internas lo describen visiblemente afectado. Y después, presuntamente, hizo algo que sugiere que entendió exactamente lo que estaba viendo. Convocó una reunión de emergencia del Consejo Real. No una conversación privada a puerta cerrada, una reunión completa, con los miembros principales presentes. Y Ana, según fuentes internas, habría llevado al médico como testigo. Según el relato, el médico se presentó ante el Consejo reunido y supuestamente confirmó todo, cada indicador falsificado, uno por uno. ¿Cómo Camilla habría dirigido el proceso desde el principio? El acuerdo financiero realizado a cambio de su cooperación. Con ese testimonio supuestamente registrado, ya no quedaba una manera significativa de cambiar la narrativa. No había otra interpretación disponible. Según las fuentes internas, las pruebas simplemente estaban allí, sobre la mesa. Según quienes conocen cómo suelen desarrollarse estas reuniones cerradas del Consejo, la reacción en la sala habría sido un silencio controlado y atónito, en lugar de indignación. Las reuniones del Consejo Real no suelen ser escenarios para grandes muestras emocionales, incluso cuando el tema es tan grave. En cambio, las fuentes describen una especie de eficiencia procedimental sombría que se habría impuesto casi inmediatamente. Al médico, supuestamente le hicieron preguntas de manera metódica para establecer exactamente cómo había comenzado el acuerdo y cuánto tiempo llevaba en marcha. Se tomaron notas. Y, según esta versión, cuando el médico terminó de hablar, aparentemente ya no quedaba debate sobre lo ocurrido, solo quedaba tomar una decisión sobre qué hacer a continuación. Carlos entonces, supuestamente, dictó su decisión. Todas las consideraciones anteriores relacionadas con una ampliación de la autoridad de Camilla fueron revocadas inmediatamente. Se le habría retirado el control sobre recursos de la Casa Real, presupuestos internos y asuntos financieros. Todos los privilegios relacionados con las finanzas reales o las herencias habrían sido retirados en el acto, y después fue aún más lejos. Supuestamente ordenó que Camilla fuera retirada del Palacio de Buckingham esa misma noche. Si fuera cierto, se trataría de una escalada extraordinaria, no un periodo de enfriamiento, no una separación discreta gestionada en privado durante semanas. Según el relato, fue inmediato, oficial. El personal habría recibido instrucciones de ejecutarlo sin demora. Camilla, según los informes, quedó obligada a recoger sus pertenencias en silencio mientras la lluvia caía con fuerza en el exterior. Y eso nos lleva de nuevo al lugar donde comenzamos. El patio. La lluvia. Camilla supuestamente saliendo mientras la tormenta se intensificaba, perdiendo la compostura mientras le preguntaba a Carlos cómo podía tratarla de esa manera después de tantos años juntos. Pero recuerda lo que dijimos al principio. Ella no estaba preguntando por qué estaba siendo cruel. Supuestamente estaba preguntando por qué el plan no había funcionado. ¿Por qué todo se había desmoronado en una sola noche? Dos preguntas completamente diferentes. Y cuando colocas lado a lado lo que ella supuestamente afirmó y lo que presuntamente ocurrió, la contradicción resulta difícil de ignorar. Ella afirmó que el agotamiento había sido causado por la presión pública. Las pruebas, según fuentes internas, supuestamente indican que estaba coordinando activamente con un médico para fabricar precisamente ese diagnóstico. Afirmó que quería recuperarse. Sus supuestas exigencias se centraban en dinero, joyas y seguridad financiera para una herencia a largo plazo. Afirmó que era demasiado frágil para soportar una presión continua. Sin embargo, según esta versión, simultáneamente habría estado ejecutando una estrategia de varios pasos que requería concentración constante, secreto y una coordinación precisa. Eso no coincide con una crisis de salud auténtica. Según los críticos de su supuesto comportamiento, el patrón es mucho más compatible con una búsqueda calculada de poder. Y presentarlo como una crisis de salud lo haría todavía más grave, porque significaría explotar precisamente la compasión que Carlos estaba intentando ofrecerle. Convertir la empatía en un arma. Aquí está la parte de esta historia que merece atención independientemente del drama del palacio.
La princesa Ana no necesitaba hacer nada de esto. Podría haberse quedado callada. Según la mayoría de las versiones públicas, no tenía ninguna obligación de investigar las afirmaciones médicas privadas de su cuñada ni sus llamadas telefónicas privadas. Pero supuestamente detectó que algo no estaba bien y actuó. Y la razón por la que pudo hacerlo se reduce a algo casi vergonzosamente sencillo. Prestó atención. Las llamadas secretas, los horarios sospechosos, la diferencia entre la imagen pública de Camilla y su supuesto comportamiento privado. Según este relato, esos detalles fueron los que descubrieron la verdad. No una confrontación dramática. Atención silenciosa y constante a pequeñas inconsistencias que la mayoría de las personas simplemente habría ignorado. Entonces, ¿cuál es la lección más profunda si siquiera una parte de esto fuera cierta? La transparencia importa. No solo en instituciones gigantescas como la monarquía, también en las relaciones, en las familias, en cualquier dinámica donde la confianza sea lo que mantiene unido todo. Cuando alguien pide poder, recursos o control y lo justifica señalando su propio sufrimiento, merece la pena preguntarse honestamente si ese sufrimiento es auténtico o si está siendo utilizado como una herramienta de presión. Y cuando alguien evita constantemente las preguntas directas o parece llorar en momentos particularmente convenientes, eso no constituye automáticamente una prueba de vulnerabilidad. A veces, según este patrón, puede ser una estrategia. También está la cuestión de cómo supuestamente reaccionó el resto de la familia cuando la noticia de la reunión del consejo comenzó a extenderse por los círculos del palacio, por mucho que intentaran contenerla. Según fuentes internas, William fue informado en cuestión de horas y su reacción supuestamente fue menos de sorpresa y más parecida a una confirmación sombría. Fuentes cercanas a la Casa Real sugieren que llevaba algún tiempo albergando sus propias reservas sobre la rapidez con la que Camilla supuestamente habría intentado asegurar influencia sobre los recursos familiares, aunque habría mantenido esas reservas en silencio por respeto al matrimonio de su padre. Cuando el relato completo supuestamente llegó hasta él, las fuentes internas describen su respuesta como breve, controlada y completamente carente de sorpresa. Kate, según algunas versiones, habría reaccionado de manera más moderada, aunque supuestamente no menos inquieta por los detalles. Su preocupación, según fuentes internas, se centraba menos en el escándalo en sí y más en lo que significaría para la manera en que la institución se presenta de cara al futuro, especialmente teniendo en cuenta cuánto ha trabajado la familia durante los últimos años para proyectar una imagen de unidad después de un periodo complicado de escrutinio público. Un episodio como este, si alguna vez llegara a hacerse público en su totalidad, amenazaría precisamente esa imagen, según quienes conocen sus prioridades. Y después está el propio médico, cuyo destino sigue siendo, según fuentes internas, uno de los aspectos más inciertos de toda esta historia. Algunas versiones sugieren que fue discretamente apartado de cualquier función formal relacionada con la atención médica de la familia real y advertido, sin ningún tipo de ambigüedad, sobre las consecuencias de hablar alguna vez de lo ocurrido. Otras versiones que circulan entre los observadores de la realeza sugieren que el asunto se gestionó mediante canales mucho más formales, con representantes legales supuestamente involucrados entre bastidores para garantizar que su silencio no fuera simplemente una cuestión de lealtad, sino una obligación vinculante. Ninguna de las dos versiones ha sido confirmada. Y, dado lo estrictamente que el palacio controla la información relacionada con personas externas a la familia, es completamente posible que ninguna llegue a verificarse públicamente. Lo que sí parece consistente en prácticamente todas las versiones, según fuentes internas, es que desde aquellos supuestos acontecimientos, el médico no ha aparecido relacionado con ningún compromiso real, declaración o registro público en ninguna capacidad. Si eso refleja una ruptura formal de vínculos o simplemente una coincidencia temporal, es imposible saberlo desde fuera. Pero para una historia construida casi por completo alrededor de detalles que supuestamente nunca debieron salir a la luz, ese silencio particular, según varios comentaristas reales, solo ha añadido más combustible a las especulaciones sobre todo lo demás.
También existe un patrón más amplio que merece atención. Los historiadores de la realeza lo han señalado a lo largo de generaciones. Esta monarquía supuestamente ha atravesado luchas internas de poder como esta durante siglos, mucho antes de Camilla y mucho antes de Ana. Cada generación parece producir su propia versión del mismo conflicto. Alguien cercano al trono que siente que su posición está amenazada y busca controlar la situación mediante métodos que no pueden sobrevivir bajo la luz pública. Y, según los historiadores, la institución rara vez ha dependido de investigaciones formales para descubrir estos momentos antes de que se salgan de control. Casi siempre ha dependido de un miembro de la familia con una mirada especialmente aguda que prestó más atención que todos los demás presentes. En este relato, Ana es simplemente el último nombre de esa larga y poco reconocida tradición. Según fuentes internas, no está motivada por ambición personal. Ha pasado toda su vida adulta evitando deliberadamente los focos que tantos otros en su posición han perseguido. No ha dado entrevistas reveladoras, no ha buscado el favor de los tabloides, aparece, cumple con su trabajo y se marcha, una y otra vez, durante más de 50 años. Y precisamente esa falta de interés por la gloria personal, según quienes estudian su trayectoria pública, habría hecho de ella la única persona capaz de observar claramente este supuesto plan, sin que la ambición personal nublara su juicio. No tenía nada que ganar exponiendo a Camilla, ningún trono que heredar gracias a ello, ninguna narrativa que manipular a su favor. Y precisamente por eso, según esta versión, las pruebas que supuestamente reunió adquirieron tanto peso cuando finalmente las puso delante del rey. Existe también una pregunta más difícil escondida en todo esto, una que los observadores de la realeza llevan años debatiendo. ¿Qué dice de una institución que la persona encargada de proteger su integridad financiera supuestamente tenga que colocar personal de incógnito y reunir pruebas fotográficas simplemente para confirmar algo que, en teoría, ya debería ser transparente? Según los críticos de la estructura interna del palacio, todo este episodio sería síntoma de algo mucho mayor. Una casa real tan cargada de tradición y de apariencias cuidadosamente administradas, que incluso una integrante de alto rango supuestamente sintió que no tenía otra opción que rodear completamente el sistema para llegar a la verdad. Si esa crítica tiene algún fundamento, el verdadero titular quizá ni siquiera sea sobre Camilla. Podría tratarse de lo difícil que aparentemente es para cualquiera, incluso para una princesa con 50 años de experiencia, obtener una respuesta directa dentro del Palacio de Buckingham sin recurrir a medidas extraordinarias. Sea cual sea la parte de este relato que consideres creíble, y sea cual sea la parte que descartes como simple rumor palaciego exagerado, la tensión que se encuentra debajo de todo esto va mucho más allá de una sola familia real. Es la distancia entre apariencia y realidad, entre lo que alguien afirma necesitar y lo que realmente está pidiendo, entre una vulnerabilidad auténtica y una vulnerabilidad que supuestamente ha sido construida como herramienta. Esa tensión no es exclusiva de Camilla, Ana o la Casa de Windsor. Aparece en salas de juntas, aparece en familias con mucho menos dinero y muchos menos títulos. Aparece allí donde alguien tiene suficiente en juego como para considerar difuminar la línea entre lo verdadero y lo que simplemente resulta útil. Hay un último hilo que merece la pena seguir antes de terminar, porque continúa apareciendo en diferentes rincones de los comentarios sobre la realeza. Según varias fuentes internas, Carlos no ha hecho ninguna referencia pública al estatus de Camilla, ninguna declaración, ningún mensaje cuidadosamente redactado por el palacio sobre un periodo de descanso o un cambio temporal en sus compromisos. El tipo de lenguaje suave y ambiguo al que suelen recurrir las instituciones cuando sucede algo entre bastidores que no quieren que sea examinado demasiado de cerca. Solo silencio. Y dentro de una institución construida casi por completo alrededor de la gestión de las apariencias, ese tipo particular de silencio tiende a decir más que cualquier declaración. También merece la pena recordar lo raro que es realmente el silencio absoluto cuando se trata de esta familia. Casi todos los acontecimientos importantes que involucran a un miembro destacado de la realeza, incluso los menores, terminan generando algún tipo de reconocimiento.
ya sea mediante una declaración oficial, una filtración favorable a un medio de confianza o simplemente un cambio en los compromisos públicos que los corresponsales reales pueden seguir y comunicar. La ausencia total de cualquiera de esas cosas, según las fuentes que siguen de cerca la institución, sería lo suficientemente inusual como para resultar significativa. Un silencio tan absoluto y tan prolongado no es, según estas versiones, la manera habitual en que el palacio gestiona asuntos rutinarios. Según varios comentaristas, se acerca más a la forma en que el palacio maneja cuestiones que considera realmente peligrosas para su imagen pública. Los comentaristas reales señalan que cuando el palacio quiere proteger a alguien, incluso en medio de un escándalo auténtico, normalmente actúa rápido para controlar la narrativa. Una breve declaración apelando a la privacidad. Una aparición pública preparada semanas después para proyectar estabilidad. Una entrevista amistosa y previamente aprobada para suavizar la percepción pública. Supuestamente, nada de eso ha ocurrido aquí. Y esa ausencia, según varios observadores de la realeza, es precisamente lo que ha alimentado tanta especulación sobre lo que presuntamente ocurrió detrás de esas puertas. Si esto fuera simplemente una crisis de salud, la institución tendría todos los incentivos para decirlo de manera clara y rápida, tanto para proteger a Camilla como para generar simpatía pública. El hecho de que, supuestamente, ninguna declaración de ese tipo haya aparecido es, para muchos de quienes siguen este asunto de cerca, la señal más ruidosa de todas. Luego está la cuestión de los hijos, que supuestamente fueron mencionados en las exigencias de herencia. Según algunas versiones, ellos no han tenido ninguna participación pública y no existe confirmación de que siquiera supieran lo que su madre supuestamente intentaba conseguir en su nombre. Si fuera cierto, esto plantea una pregunta incómoda sobre cuánto daño colateral podría causar un plan como este a personas que nunca pidieron formar parte de él. No está claro si alguna reclamación formal llegará a hacerse pública. Y dado lo estrictamente que la monarquía protege asuntos financieros de este tipo, quizá nunca obtengamos una respuesta definitiva. Y luego está Ana, cuyo próximo movimiento supuestamente está siendo observado casi con tanta atención como la supuesta caída de Camilla. Asumirá formalmente el control del Privy Purse como estaba previsto originalmente, ahora con lo que las fuentes internas describen como la confianza total e incontestable del rey. ¿O todo este episodio, si alguna vez se hace público de manera oficial, llevará a la familia a gestionar la transición de forma todavía más discreta de lo previsto, precisamente para evitar el escrutinio sobre cómo se produjo? Según algunos comentaristas, la ironía resulta difícil de ignorar. El mismo plan que Camilla supuestamente intentó frenar podría terminar avanzando más rápido y con menos resistencia de lo que habría ocurrido sin su supuesta intervención. Porque, según estas versiones, cualquier confianza que alguna vez existió para retrasarlo se habría evaporado por completo. Ninguna de estas preguntas tiene todavía una respuesta clara, y, dependiendo de lo estrictamente que el palacio continúe protegiendo esta historia, quizá nunca lleguen a salir completamente a la luz de manera oficial. Esa es, en muchos sentidos, la naturaleza de este tipo de información. La imagen completa rara vez aparece de una sola vez, llega en fragmentos, a través de fuentes internas, a través de patrones, a través de las cosas que deliberadamente no se dicen tanto como de las que sí se dicen. También existe la cuestión del legado a largo plazo, una cuestión que, según los historiadores de la realeza, suele sobrevivir durante décadas a cualquier escándalo individual. Las reinas consortes a lo largo de la historia de la monarquía han sido recordadas principalmente por una de dos cosas, según quienes estudian de cerca la institución. Un servicio tranquilo y constante que reforzó la estabilidad de la corona, o momentos de extralimitación que, una vez descubiertos, cambiaron permanentemente la manera en que la historia las juzgó, independientemente de todo lo que hubieran logrado antes o después. Si incluso una parte de lo que supuestamente ocurrió aquí termina confirmándose con el tiempo, los historiadores reales sugieren que podría convertirse en uno de esos momentos definitorios, de los que se habla en biografías y documentales décadas después, mucho tiempo después de que el escándalo inmediato haya desaparecido de los titulares.
no por lo que diga sobre una supuesta crisis de salud, sino por lo que aparentemente revelaría sobre hasta dónde alguien estaría dispuesto a llegar para proteger una posición que temía perder. Y debajo de todo esto existe una ironía más silenciosa que varios comentaristas han señalado. Si Camilla simplemente hubiera aceptado la transición y permitido que Anna asumiera el control del Privy Purse sin resistencia, la mayoría de los observadores reales coinciden en que su posición real dentro de la familia probablemente habría permanecido segura. Según la mayoría de las versiones, el Privy Purse nunca fue un cargo vinculado directamente a su título o a su posición pública. Era una función administrativa, no una medida de su valor para la institución. Lo que significa, según esta interpretación de los acontecimientos, que todo lo que supuestamente se perdió la confianza, la posición e incluso potencialmente el propio matrimonio, alterado para siempre, habría sido sacrificado persiguiendo algo que en realidad nunca había sido una amenaza desde el principio. Si esta interpretación es correcta, podría ser el detalle más aleccionador de toda la historia. También plantea una pregunta que merece la pena considerar mucho después de que termine este vídeo. Una que no tiene absolutamente nada que ver con palacios ni finanzas. ¿Cuántos conflictos, en familias normales muy alejadas de cualquier trono, siguen exactamente este mismo patrón? Alguien percibe una amenaza que en realidad nunca existió. Esa amenaza percibida desencadena una respuesta basada en el miedo, en lugar de en los hechos. Y esa respuesta, si no se detiene, termina provocando precisamente la pérdida que la persona supuestamente intentaba evitar. Los escándalos reales pueden parecer lejanos y propios de otro mundo, pero, según quienes estudian la dinámica familiar profesionalmente, los mecanismos que supuestamente aparecen aquí resultan, en muchos sentidos, incómodamente familiares para cualquiera que haya visto cómo el miedo puede imponerse al juicio dentro de su propia familia. Así que la historia, tal como ha sido descrita por las fuentes internas, es indudablemente dramática. Pero la lección de fondo, si hay alguna que merezca la pena extraer, es bastante sencilla. Si un plan requiere fabricar una crisis de salud para conseguir lo que quieres, eso por sí solo debería hacerte preguntarte si realmente tenías derecho a obtenerlo desde el principio. Y si alguna vez sientes la tentación de manipular a alguien cercano a ti, quizá valga la pena recordar que alguien, en algún lugar, podría estar prestando mucha más atención de la que imaginas. Alguien que nota las inconsistencias, alguien que sigue el hilo, alguien que presenta las pruebas cuando más importa. Dinos en los comentarios qué crees que ocurrió realmente detrás de las paredes del palacio, y si crees que los instintos que supuestamente tuvo la princesa Anna fueron correctos desde el principio. Si este análisis te mantuvo enganchado, suscríbete para descubrir más historias profundas sobre las luchas de poder dentro de la familia real, porque siempre existe otra capa en estas historias, y nosotros apenas estamos comenzando. Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo.